Ya. Como estuvimos viendo en la clase anterior, estábamos viendo todo lo que tiene que ver con el tema de economía circular. Y en esta clase en particular vamos a ver cuáles son las formas de poder evaluar esta economía circular mediante algunas métricas, tanto cualitativas como cuantitativas. Para eso vamos a introducir el concepto de análisis de ciclo de vida y los principales indicadores que tiene que ver este análisis de ciclo de vida con la economía circular. Como lo comentábamos, el pasar de una empresa que produzca un producto o un servicio mediante un modelo lineal a un modelo que incluya la economía circular, no es un proceso fácil. En este gráfico, por ejemplo, podemos ver la transición que ocurre en varios países que van hacia una economía circular, en las cuales tenemos en el panel de la izquierda la cantidad de desechos que iban generando per cápita cada uno de estos países en el 2007 y ahora más actualizado en el 2016. Por otro lado, en el panel de la derecha tenemos la misma, también tenemos la relación entre el potencial de precursores de gases de efecto invernadero que genera cada uno de estos países también entre el 2007 y el 2016. De aquí lo importante es ver países, por ejemplo, más desarrollados, como por ejemplo Inglaterra, en los cuales los niveles de gases de invernadero fueron disminuyendo de manera considerable entre el 2007 y el 2016. También en Alemania tenemos un importante énfasis en la rebaja de estos gases de efecto invernadero, pero siempre vamos viendo que la tasa de generación de desecho, o como hemos tratado de extirpar un poquito el concepto de desecho para llevarlo a residuos, va, eh, va creciendo o se mantiene constante al menos por los años. De hecho, la mayoría de los países, a medida que se van haciendo más ricos o se van desarrollando más, van generando una mayor cantidad de desechos para un modelo lineal de producción. En cambio, al entrar a esta transición que hay hacia la economía circular, vemos cómo esta cantidad de desechos debiese ir disminuyendo, pasando de ser desechos a ser residuos que pueden ser valorizables o vuelven a ingresar al círculo de la economía circular, al ciclo. Los resultados de aprendizaje de esta clase, decíamos que lo importante primero es poder entender cuál es la necesidad de la economía circular. Por otro lado, reconocer cuáles son los impactos de cada una de las medidas de transitar hacia una economía circular, ser capaces de identificar cuáles son los KPI, que son los Key Project, los indicadores claves de proceso, que son los que nos permiten generar una métrica, ¿cierto? Un marco de referencia en el cual poder valorar de manera cuantitativa los procesos asociados a la economía circular y la identificación de los procedimientos, cuáles son las etapas y las metodologías que podemos utilizar para evaluar la economía circular en nuestras empresas o en nuestros procesos. ¿Cómo podemos medir entonces la economía circular? Lo importante es medir cuánto estamos avanzando hacia esta circularidad y para esto tenemos que crear este marco de referencia que nos permita tener un lenguaje común. Con eso se refiere a que haya una cierta guía metodológica, por así decirlo, en la cual todos los conceptos y criterios estén bien establecidos y bien definidos para luego, en base a estas definiciones, poder realizar la medición o la evaluación de
de cómo vamos hacia la economía circular. Respecto de esta estructura que le hablaba yo, o este estándar, hasta el momento no existe un estándar establecido, como veíamos por ejemplo en las ISO, que nos van entregando una metodología internacional y validada, pero para la economía circular esto todavía no está bien estructurado, o más que estructurado, estandarizado. Pero tenemos algunas ideas y algunos conceptos que podemos ocupar para llegar a estandarizar esta medida. El primero es ver esto como un proceso, ¿cierto? Como una entrada, que son las materias primas que van a entrar al proceso, van a pasar a través de esta caja que le llamamos la caja de productividad, que va a pasar a través de la cadena de suministro, y luego vamos a tener la salida de nuestro proceso, que son nuevos productos que se van a formar. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de esta compañía, por ejemplo, que recicla productos y que puede cuantificar el nivel de desempeño que tiene. Por ejemplo, una forma de recuperarlo, de medirlo, sería ver cuánto del material que están produciendo es capaz de recuperarse y volver a entrar al ciclo. También tenemos otro ejemplo acá con botellas plásticas, en el cual el material reciclado se puede determinar cuántas veces se ha usado el mismo material para fabricar las botellas. Yo no sé si ustedes saben, pero abajo de las botellas viene una clasificación que se llama PET, y depende del número PET es la cantidad de veces que ese plástico puede volver a ser reciclado. Una vez, una vez que este plástico llegó a un cierto número de iteraciones de reciclaje, por así decirlo, ya no puede volver a ser reciclado y pasa a ser reutilizado, pero con otro fin. Como hablamos, por ejemplo, de la generación de estos polars que se hacen en base a plástico. Entonces, vamos ahora con lo que estábamos hablando sobre cómo podemos medir cuán implementada tenemos, por ejemplo, la economía circular en nuestra empresa o en nuestro proceso. Hay algunas escalas, ¿cierto?, que definen algunas métricas que se basan tanto en la eficiencia operacional, en este criterio que se llama desempeño circular, y la creación de valor circular. La creación de valor circular, por ejemplo, teníamos el caso de las empresas que a partir de un desecho generaban un valor para ese desecho y eran capaces de introducirlo en otro proceso. Y también tenemos que es importante para poder hacer esta evaluación de la economía circular, ser capaces de identificar estos flujos de materiales, que es como todos los ingresos que tenemos al proceso, lo que nosotros le llamamos materias primas, y ser capaces de definir el ciclo de vida entonces de estos productos, que luego de ingresar a este proceso van a generar un bien o un servicio, y luego van a pasar a ser residuos, los cuales van a volver a entrar al ciclo de procesamiento, o van a volver a ser parte de algún desecho que obviamente tenemos que disponerlo de buena forma. También tenemos que, una vez que identificamos y recopilamos la información necesaria para la medición, establecer este marco temporal que nos va a permitir comparar los datos. O sea, es súper necesario que la información sea bien documentada, esté bien resguardada y esté bien temporalizada. Para poder comparar datos tenemos que tener datos en los mismos, con el mismo time step o con el mismo marco de referencia temporal. Eso es súper importante para poder medir un estándar, no solamente en la economía circular, sino en cualquier proceso. Y lo que se deberá identificar como las prioridades, por así decirlo, que es dentro de esta cadena de valor, qué es lo que es más relevante de tener que realizar, poniendo los objetivos como
el objetivo final siempre tener en cuenta la triple hélice del desarrollo sustentable que hemos visto, que es el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo del medio ambiente en armonía. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es un KPI? Un KPI es cualquier métrica en cualquier proceso o en cualquier empresa, tanto por ejemplo para una empresa de procesos químicos, de procesos de manufactura, uno define estos indicadores clave de desempeño. Por ejemplo, en una empresa de manufactura sería el número por ejemplo, el número de productos que se van a generar en un día, en un mes y en un año. Esa es una tasa clave del desempeño. Eso te habla sobre el nivel de productividad de tu empresa. También hay indicadores claves de seguridad, como por ejemplo cuántas horas sin accidentes se han generado en cada empresa, o al revés, por el lado negativo, pero también sirve como indicador de desempeño, es cuántas horas de accidente se generan por cada, no sé, por cada 1000 productos generados. Y en fin es como un indicador, que en base a ese indicador tú puedes gestionar tu empresa o tu proceso. Entonces, para la economía circular, ¿en base a qué la podemos medir? Por ejemplo, en base a la cantidad recuperada de elementos, como una vez que nosotros tenemos un producto, este producto ingresa al mercado, hablemos por ejemplo de las bebidas, y se genera el residuo que son las botellas. Una buena métrica de la economía circular sería, por ejemplo, cuántas de esas botellas son recuperadas y cuántas de estas botellas vuelven al proceso de envasado y generación de un nuevo producto. La huella de carbono, obviamente, esto mide la cantidad de CO2 equivalente que se utiliza por una base estandarizada de producto. O sea, por ejemplo, cuánto CO2 yo emito para generar una tonelada de mi producto, y eso está bien establecido. De hecho, hay límites que tienen, tanto hay límites que generan esta huella de carbono, como también está bien, por así decirlo, documentada, puesto que está todo el tema de la tranza de los bonos de carbono. Por eso está tan bien identificada la huella de carbono de los procesos. Otra métrica importante que hablamos, que es el tema de arrendar versus comprar. En la última clase revisábamos el ejemplo de, por ejemplo, los electrodomésticos en otros países, los cuales te dan en una especie de leasing los electrodomésticos a tu casa, y tú tienes que ahí calcularlo, por ejemplo, a un horizonte programado de cuál va a ser tu horizonte en años para que ese producto, si es que lo hubieses comprado tú, vuelva a tener un valor de cero, puesto que nosotros, una vez que terminamos de utilizar un producto, o bueno, generalmente cuando se nos echa a perder un producto, ese producto ya no tiene ningún valor para nosotros. De hecho, hasta hace poco era un costo para nosotros, puesto que nosotros teníamos que hacernos cargo de disponer de ese producto que ya cumplió su vida útil. La estimación del impacto de compensación, eso es hacernos, primero, definir cuáles son los impactos y en qué matrices vamos a estar impactando. Me refiero con matrices al suelo, al agua y al aire. Y en base a eso, en los planes de gestión, por ejemplo, de la región metropolitana, si tú con tu proceso o con tu nuevo proyecto te sobrepasas de ciertos niveles de algún contaminante, tú tienes que compensar esos niveles de contaminante de alguna forma. Entonces tienes que ver ahí que esas compensaciones tienen un costo, y ese costo tú lo tienes que asumir como empresa.
Profe, ¿qué sí, ¿Cómo? Disculpa. ¿Qué es I.E? Es decir, esa es la traducción, Ah, ya. sí. Y el que aparece también siempre, et al, es como que lo escribió esa persona. En los papers siempre aparece el IE y el et al. Como es decir, o por ejemplo también. También puede ser por ejemplo. Y también es bien importante, todavía no está este sello acá en Chile al menos, pero existe en otros países, que es presentar cuántos kilowatt hora, o sea, cuál fue tu consumo energético total como empresa y qué porcentaje de estos kilowatt hora provienen de fuentes de energía renovable. Y ese es un índice o un factor que, que, bueno, le da cierto prestigio a tu marca, a tu empresa, pero por el momento acá es voluntario y solo lo hacen las empresas con fines de marketing. En otros países es un requisito que está establecido una cantidad necesaria de kilowatt hora que vengan de una fuente o de una matriz de energía renovable. Y el tiempo de retribución, obviamente, es lo que se demora una vez que tú generas todos los costos asociados a la implementación de alguna, por ejemplo, medida de compensación. ¿En cuánto tiempo va a retornar esta inversión a tu empresa? Claro, ya que hablábamos esto de los porcentajes. Entonces, si yo voy a presentar un producto al mercado, es súper importante si es que lo estoy haciendo con, por ejemplo, materias primas que tienen que ver con una fuente renovable, que imprima ese porcentaje, las fuentes certificadas, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la madera. La madera tiene que tener cierta trazabilidad y tiene que ser certificada de que está hecha bajo o se extrajo de un bosque con manejo sustentable de su madera, el porcentaje de contenido que contiene de materia prima reciclada y bueno, todos estos valores que se van a incluir dentro de tu producto, tal como los sellos que vemos, por ejemplo, en los alimentos, del alto en calorías o del alto en grasa. Yo creo que pronto vamos a empezar a ver estos sellos de índices de economía circular en nuestros productos. De hecho, las empresas grandes ya lo están incorporando. Las empresas de tecnología grandes ya tienen dentro de su declaración de sus políticas ambientales que en alguna parte de sus productos, no sé, pues puede ser en la caja o en alguna etiqueta, vienen los índices de material reciclado que utilizaron, porque hasta el momento lo único que tenemos nosotros acá pero es un compromiso voluntario, no es una obligación, el tema de que lo electrodoméstico ahora viene certificado por la SEC el nivel de consumo energético de ese producto, y en base a eso se dice qué tan eficiente es respecto de otros productos. El AMAS, que vemos en los refrigeradores, las lavadoras, en algunas teles, pero eso también es importante y es una de las métricas de la economía circular. También es importante que se sepan la diferencia entre todos estos términos, lo que es reusado, lo que es remanufacturado, lo que es reciclado. Es importante que se den cuenta que reusado es que el producto que ahora ya, por ejemplo, hablemos siempre de productos que ya cumplieron su vida útil, pero para nosotros, no como que se echaron a perder. Y en este reusado es que el producto vuelve a ser utilizado, pero por otra persona. Por ejemplo, en el caso de la ropa que hablábamos de la ropa americana. El remanufacturado sería esta misma ropa americana, pero a la cual se le hizo algún arreglo. Pero sigue cumpliendo el mismo fin para el cual fue creado. O sea, sigue teniendo el mismo fin de ser ropa. Y el reciclado tiene que ver con que ese material, por ejemplo, nosotros ocupáramos el algodón de ese material y
de ese producto y lo volviéramos a utilizar en un ciclo de proceso. El porcentaje de operación en un circuito cerrado se refiere a los materiales que ingresan como materias primas, se utilizan en su mayor parte y lo que sale como residuo se vuelve a utilizar dentro del mismo proceso. Y eso es lo mismo que está acá abajo, que es el porcentaje de material o corriente de proceso que se utiliza dentro de un circuito cerrado y que al final no genera residuos, puesto que todos esos residuos vuelven a reutilizarse dentro del mismo proceso. Respecto de los porcentajes reciclados, también lo podemos ver de distintos puntos de vista, desde el punto de vista de la compañía, desde el punto de vista del producto en sí, por ejemplo, cuántos ciclos de proceso lleva. Y estos son algunos conceptos de el grado de proceso para alcanzar un objetivo. Se refiere a cuánto hemos, en base a las métricas que definimos dentro, por ejemplo, de nuestra política ambiental, en qué fase de conseguir ese objetivo vamos. Y el retorno de la inversión siempre se calcula así, pues, se calcula en base a lo que tú has generado como ingreso, menos tus costos de producción, y eso lo divides por tus costos de la inversión. Siempre es ingresos totales menos los costos de producción dividido por los costos de la inversión, que son eh, tus costos de capital, por así decirlo, y eso va en el porcentaje. Eh, Acá todavía no está tan no es popularizado, pero no está tan establecido el tema de la economía circular en nuestro país, pero en otros países tenemos que las empresas es un diferenciador importante el tema de que estén siendo parte de este cambio hacia, o de esta evolución hacia la economía circular. Como, claro, pues como no estaba una medida, una métrica estandarizada, por ejemplo, como un estandarizo, como les comentaba, han aparecido algunas herramientas, ¿cierto? Algunos software que nos permiten medir la tasa llamémosle tasa de circularidad que posee nuestro proceso y en base a esa tasa de circularidad nosotros podemos informarla a nuestros clientes. Acá tenemos algunos ejemplos. El primero, el de acá a la izquierda, que es el que está resumido acá, es una plataforma, ¿cierto? Una página web en la cual, en base a un cuestionario de 33 preguntas que están en 7 categorías, te genera una evaluación, pero cualitativa. No te entrega un número, sino que te entrega entre alto, medio y bajo para cada una de las categorías que se realizan estas preguntas. Este otro, que es el MSI, es simplemente una planilla Excel en la cual se ingresan, por ejemplo, los porcentajes de reciclado, los porcentajes de tus materias primas que tienen que ver con elementos reciclados y finalmente los porcentajes de tu material que vuelven a ingresar al proceso. Y este sí te da un valor entre 0 y 1, que al final es lo mismo que un porcentaje, pero es un valor entre 0 y 1 que, que te dice dónde te encuentras en cuanto a los índices de circularidad. Y finalmente está este set, que también es una planilla Excel en la cual se hacen 15 preguntas para ver en qué etapa del análisis de ciclo de vida está. Y en base a eso, este sí genera un porcentaje. Y la gracia de este, por ejemplo, es que tiene, no, 1, 4, 3, pero el que vemos acá, este Circular Economy Toolkit, y en este sí te entrega este diagrama de radar, el cual te dice en base a estas cinco categorías de economía circular, dónde te encuentras, te entrega este porcentaje y aparte te entrega
un índice cualitativo de cómo está implementada la economía circular en tu proceso o en tu empresa. Estos son algunos ejemplos más de la misma, de otras alternativas que existen para presentar la economía circular dentro de tu empresa. Y llegamos así al análisis de ciclo de vida. Creo que este concepto igual ya lo habíamos comentado en alguna clase anterior, que la diferencia del análisis de ciclo de vida es que, claro, como economía circular, pero no exactamente lo mismo, revisa completo el proceso dentro de su vida útil de cada producto. Desde la extracción de la materia prima ingresa a este proceso que va a generar el producto. Asociado a ese producto también hay todo el tema de logística que tiene que ver con el empaque y el transporte. Ese producto se va a usar con algún fin y finalmente ese producto, una vez que cumplió su vida útil, o se puede ir a reciclaje o se va a ir a una disposición final. Y la gracia de este análisis de ciclo de vida es que hace una ponderación sobre cada una de las categorías que esto se parece en acto al tema que veíamos de los límites planetarios, no sé si se acuerdan. Y en base a cada uno de estos parámetros, que tenemos el calentamiento global, principalmente asociado a la emisión de gases de efecto invernadero, el tema de acidificación de los océanos, la eutrofización, el daño en la capa de ozono, la creación de smog y el deterioro abiótico. Fíjense que es abiótico, no biótico, no tiene que ver con el daño a los ecosistemas, sino con el agotamiento de los recursos naturales no renovables. Y asociado a esto también están las externalidades que tienen que ver con el uso de recursos, o sea, cuántos recursos estás utilizando, ya sean renovables o no renovables, para generar tu producto y la cantidad de residuos que va a generar, que pueden ser residuos y a su vez también pueden ser reciclables. Entonces veíamos que esta es una herramienta que parte desde el diseño del producto y que va a evaluar los impactos que va a tener ese producto o servicio en toda la etapa de su existencia, la extracción, la producción y la distribución, hasta el fin de su vida útil en que va a pasar a ser un residuo o va a pasar a ser reciclable. Y la gracia es que lo hacíamos con el método de ver las entradas que estaban utilizando el proceso, tanto la energía que utilizamos para producir un bien o un servicio, las materias primas, el agua, ¿cierto? Todo esto que tiene que ver con los ingresos a este proceso que va a generar el producto y luego de que pasó toda la etapa del producto, las emisiones ambientales, que son las salidas que van a ser, por ejemplo, las salidas gaseosas de contaminantes como el CO2 al aire, el tema del agua con todos los riles, los residuos industriales líquidos, y la otra que también se puede emitir al suelo, generalmente asociado a la deposición de las salidas gaseosas. Hay harta información sobre análisis de ciclo de vida, que se presenta eh, en distintos productos, se puede hacer de distintos servicios y en distintos ámbitos también. Aquí, por ejemplo, podemos ver un análisis de ciclo de vida del desarrollo bioeconómico y bueno, aquí hay esta información por si ustedes quisieran o necesitaran eh, enfocar algún tema en el análisis de ciclo de vida. Yo les comento que es algo que está bastante en boga por el momento y pese a que no existe como una legislación eh, que diga explícitamente que tú lo tienes que hacer, se solicitan en grandes compañías que tienen, por así decirlo, en las cuales la misión o la visión de la compañía son bien importantes. Siempre se presenta el análisis de ciclo de vida dentro de sus parámetros como empresa. Obviamente, a partir del análisis de ciclo de vida, vamos a obtener también cuál es nuestro nivel de circularidad dentro de los procesos de la empresa.
Este lo vamos a revisar, pero más en detalle, así que me lo voy a saltar nomás. Pero habla sobre el, el análisis de sustentabilidad que existe para la generación de energía eléctrica en Chile. Lo vamos a revisar bien en detalle porque es bien interesante lo que tiene que decirnos, porque aparte que está con datos cuantitativos, o sea, con números, no es solamente indicadores cualitativos. Entonces, respecto de los análisis de energía en las empresas, aquí podemos ver una suite que también este es un software que se puede implementar que te permite hacer el análisis de ciclo de vida. Este es un software que involucra varios niveles de análisis, varias categorías de análisis, y dentro de lo que te va a hacer, te va a calcular este software, lo primero es la gestión de tu impacto. Y en base a eso lo hace en base a tu consumo energético, a tu consumo de materias primas y en base a todas estas outputs que vamos a tener, que van a ser los gases de efecto invernadero, el smog y otros tantos que podemos ver en esta nube. ¿Qué es lo que hace? Bueno, va a calcular todo tu desperdicio, ¿cierto? Todas tus emisiones, todo tu residuo y lo hace mediante un análisis de inventario. En este análisis de inventario, tú vas a empezar con las primeras etapas, con cada una de las etapas de tu ciclo de vida. Y la primera etapa, obviamente, es obtener y preparar las materias primas, luego manufacturar tus productos. Estos manufactura de productos finalmente pasan al proceso de producción, de logística y distribución, luego pasan a un usuario final y finalmente este genera el, el residuo final que ya cumplió su ciclo de vida. Y ese debe ser dispuesto, reciclado o depositado. Aquí podemos ver un diagrama cruzado del análisis de ciclo de vida. Veíamos estas categorías que las definimos que son bastante parecidas a lo que veíamos como los límites planetarios, pero más enfocados en los procesos. Tenemos la formación de oxidantes fotoquímicos, esto tiene que ver con los precursores de los gases de efecto invernadero, lo que nos afecta como directamente como humanos, ¿cierto? La toxicidad, el agotamiento del ozono, el cambio climático, la acidificación, bueno, y todo esto otro, y cómo esto va afectando en algunos daños ambientales, ¿cierto? ¿Cuál es estas son las categorías medias y esta es la categoría final a la cual afecta eh, tu proceso de producción o tu bien o servicio. Finalmente, las categorías que se ven afectadas son la salud de los humanos, que está siempre la principal al momento de hacer una gestión o una política ambiental, siempre esta es la primera. Luego, los recursos naturales, tanto los bióticos como los abióticos, los recursos del medio, los recursos naturales y los recursos hechos por el hombre, tanto recursos, o sea, tanto bióticos como abióticos. Entonces estos pasan a cada una de las categorías que les comentaba y entre estas categorías el primero que hablábamos era este potencial global de generación de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Que es introducir estos gases de efecto invernadero en la atmósfera en base a tu producto, cómo se mide y esto es lo importante, que cada uno tiene una unidad de referencia súper bien definida. Entonces es fácil, o sea, no es fácil, pero es posible calcular mediante los parámetros de tu proceso, por ejemplo, cuáles son los kilogramos de CO2 equivalentes. Entonces, en base a esos kilogramos de CO2 equivalentes, tú vas a poder generar un índice de este potencial. También tenemos este mismo índice, pero para la toxicidad que se está generando como productos tóxicos emanados y que afecta directamente a los humanos. Este se hace con una unidad de referencia
que es este DCB, que es diclorobenceno, y en base a tú podrías producir un producto que no fuera este, pero hay ciertos niveles de equivalencia en cuanto a toxicidades y en cuanto a esos niveles de equivalencia, tú puedes decir cuántos kilogramos de diclorobenceno equivalente para generar la misma toxicidad que el producto, que las emisiones del producto que tú estás generando o produciendo. El potencial de acidificación que se mide en base a las emisiones, ¿cierto? Que hablábamos de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, y esto se mide como kilogramos de dióxido de azufre equivalente. El potencial de eutroficación, ¿cierto? Hablábamos del exceso de nutrientes que estamos generando, como lo vimos cuando veíamos los ciclos de la Tierra. Este se mide en base a kilogramos de fosfato equivalente. También tenemos el tema del agotamiento de ozono. Y este agotamiento de ozono, como hablábamos, se mide en la tasa equivalente de CFC. Estos son los clorofluorocarbonos. Y hay un R11, que es este clorofluorometano. Acuérdense, porque tiene una molécula de cloro, una molécula de flúor, y lo que sea acá, un R es una molécula de lo que sea, pero que sea orgánico. Y este es el R11 equivalente y se calculan cuántos kilogramos de R11 equivalentes genera nuestro proceso. También los potenciales de creación fotoquímico de ozono o tanto de creación como de agotamiento, no sé si se recuerdan, pero había un ozono bueno y un ozono malo. El ozono bueno es el que está en la estratosfera, que es el que nos protegía de los rayos ultravioleta, y el ozono malo es el que está en la troposfera, más cercano a la Tierra, y ese ozono malo lo que hace es comportarse como un gas de efecto invernadero. Al final se mide eh, como kilogramos de etileno equivalente. Y finalmente, el potencial de ecotoxicidad, que tiene que ver con el impacto sobre el cielo, sobre el suelo y el agua de los tóxicos que estamos viviendo como industria. Aquí podemos ver hay un montón de tóxicos que pueden ser metales pesados, los PCBs, que eran eh, los compuestos halogenados, y esto se mide, igual que en el caso anterior, mediante kilogramos de diclorobenceno equivalente. Entonces, en base a cada uno de estos parámetros que van a estar bien establecidos, nosotros vamos a poder generar ciertos índices. Y esos índices son los que se evalúan. Por bueno, este en particular es un software, pero se puede generar mediante una planilla o como sea. ¿Y cómo van a ir impactando? Podemos ver criterios de impacto global, que tiene que ver el primero con el agotamiento de recursos, ¿cierto? Principalmente los recursos no renovables, el potencial de calentamiento que tiene que ver más que nada con el calentamiento global, el potencial de agotamiento de ozono. A nivel regional, lo que debemos ver es el potencial de acidificación, que esto vamos a, por ejemplo, aquí hay un tema respecto de la instalación de estos molinos de viento en las zonas costeras. Bueno, después lo vamos a cuantificar. También en los criterios regionales, el uso de suelo, cada vez que por ejemplo, implementamos las tecnologías fotovoltaicas, en particular en nuestro caso en el país no tenemos esa competitividad por el uso de suelos donde son implementados. Tenemos un desierto gigante que
que nos permite que la instalación de estos paneles solares no causen un detrimento importante, por ejemplo, de la flora y fauna, puesto que donde están instalados en general son terrenos bastante áridos. En cuanto a los criterios locales, que es lo que tenemos más cercano a nosotros, obviamente todo el potencial de toxicidad que tenemos sobre las personas, el potencial de eutroficación que tenemos dentro de nuestras aguas, como los lagos o las lagunas, el potencial de creación de oxidantes fotoquímicos, que es principalmente la generación de este ozono, que aparte de ser gas de efecto invernadero, también el ozono es un gas bastante irritante, que causa problemas respiratorios, incluso causa problemas en la piel cuando uno está expuesto a altas cantidades, a altas concentraciones de ozono. Y otros criterios como por ejemplo el ruido, los olores y bueno, la demanda de vertederos se refiere a la competitividad que existe, a la competencia que existe entre en otros países por ocupar un vertedero debido a que ellos ya no tienen donde disponer más basura, entonces el uso de vertederos es bastante caro. Y bueno, este es cómo se calculan cada uno de los factores, los equivalentes. Finalmente tú obtienes las tasas de tu contaminante equivalente y eso te da un número final que es el que tú vas a utilizar para ver si eh, está dentro de qué rango de la... Bueno, aquí no hay norma, así que como ¿cuánto es el potencial de impacto que tú tienes en cada una de estas matrices que vimos, por ejemplo, el agua, el aire, de los que acabamos de ver? Y como les comentaba, vamos a ver el tema de la electricidad, al menos en nuestro país, cuál es el análisis de ciclovía que se le hace y cuánto es el potencial de contaminante, o sea, no de contaminante, de impacto que tiene. En particular, esto es para que lo sepan, más que nada, el tema de la generación de electricidad a partir de biomasa. En nuestro país no está tan difundido el tema de la generación de electricidad a partir de biomasa. De hecho, vemos que solamente el 3,5% del total de electricidad viene de biomasa. Eso es porque nosotros tenemos una fuente abundante de energía a partir de las centrales hidroeléctricas. Vemos que solo hay 19 plantas de biomasa, es un número bastante pequeño, pero totalidad, de la totalidad de materias primas que se utilizan para generar biomasa, el 79% viene de la industria papelera y de pulpa. Está principalmente el 73% a partir de residuos industriales de madera, que es la madera que no alcanzó a ser digerida y se utiliza para generar finalmente electricidad, y el 27% a partir del licor negro, que es un residuo del proceso del tratamiento que se le hace para obtener la pulpa de papel. Se trata con bastantes químicos y finalmente lo que ya no puede ser convertido en pulpa pasa a generar un residuo que tiene un alto contenido orgánico y ese es este licor negro. El 21% restante es producido por compañías de energía y también en este caso el 60% se produce a partir de los residuos industriales de la madera y el 40% a partir de residuos de cultivos agrícolas, los cuales son sometidos a un proceso de secado y luego son aportados a estas plantas de electricidad que a partir de biomasa. Aquí tenemos algunos números acerca de la cantidad o de la etapa en que están en el ciclo de vida, del análisis de ciclo de vida, y cuánto es el aporte, por ejemplo, en este caso enfocado 100% en biomasa. Ya, esto ya lo revisamos cada uno, a qué se refería con cada uno de estas categorías y cómo se miden
podemos ver que es un número finalmente el que te va a indicar, son kilogramos de algún parámetro que en este caso se calcula de manera de su equivalente, como decíamos por ejemplo para el tema del potencial de calentamiento global, se miden todas tus emisiones en base a el efecto que causaría un kilogramo de CO2 equivalente, y en base a eso se hace una suma de los kilogramos de CO2 totales, que pueden ser kilogramos de CO2 directamente emitidos o kilogramos de CO2 de algún otro contaminante a los cuales se le calcula este kilogramo de CO2 equivalente en base al efecto que causan como potenciales aportantes del calentamiento global. Y ahora creo que podemos empezar ya a revisar esta tabla, que esta tabla sí es importante, es un poco larga, pero es importante para poder ver los diferentes aportes de cada una de las de los contaminantes que va a generar cada uno de estos procesos. En el primero vamos a ver, este es un análisis completo de la energía en nuestro país. El primero es la energía generada a partir de las termoeléctricas que utilizan carbón. Este TC es carbón pulverizado. Otras son las termoeléctricas que utilizan el combustible como petróleo y de ciclo combinado, las mismas pero de ciclo abierto, también con petróleo, pero a partir de motores diésel, las que utilizan gas como ciclo combinado, las que utilizan gas como ciclo abierto, lo que veíamos recién, las que utilizan biogás, las que utilizan biomasa a partir de un ciclo combinado de calor y energía, lo que hablábamos sobre la instalación de los paneles fotovoltaicos. Esto es viento onshore, es como viento, pero ¿cómo lo explico? Viento continental, son los molinos que generan viento instalados dentro del continente. Offshore es fuera de la costa, que en países como más nórdicos, no sé si han visto alguna vez en las películas, pero la mayoría de los generadores eólicos están instalados en el terreno costero, de hecho en el mar, y se transmite la energía mediante cables submarinos. Esta que es nuestro caballito de batalla, por así decirlo, que es la energía hidroeléctrica, ya sea directamente de un reservorio, esto quiere decir que viene desde algún tranque, lo que nosotros conocemos como las represas, y estas que son no sé si las conocen, ¿están familiarizados con las centrales hidroeléctricas de pasada? ¿O la han escuchado hablar o algo? Yo no, profe. ¿Ninguno la ha escuchado? Yo tampoco, profe. Bueno, las centrales hidroeléctricas de pasada. No tengo acá un. Bueno, pero la gracia que tienen es que no son tan invasivas como las centrales hidroeléctricas que que necesitan de este tranque, por así decirlo, para generar la diferencia de potencial gravitatorio para utilizar esa energía para mover la turbina. La gracia de las hidroeléctricas de pasada es que son mucho más pequeñas, por lo tanto producen menos energía, pero no tienen un gran impacto. Generalmente se instalan, por ejemplo, en ríos con un gran caudal que tengan una altura suficiente, se instalan, por ejemplo, en la base del río y no producen, solamente utilizan la corriente de este río para girar. No es necesario esta gran diferencia de altura que necesitábamos en, en las que utilizan un generador con aspas muy grandes, sino que estas son aspas mucho más pequeñas y utilizan solamente, son tan pequeñas que
es suficiente con el flujo del agua de estos ríos para poder generar movimiento en sus hélices, en sus aspas. Y vamos entonces a revisar este diagrama. Este es importante porque es bueno, de nuestro país y se estuvo construyendo durante un buen tiempo de cuáles son los principales impactos que genera cada uno de estas diferentes eh, fuentes de generación de energía en cada uno de los aspectos o de las categorías que nombraba. El primero que vamos a revisar es el impacto que causan en estos potenciales de calentamiento global como kilogramos de CO2 equivalente. Podemos ver que todas las tecnologías asociadas a consumo de hidrocarburos, ¿cierto?, tienen un alto impacto en cuanto a kilogramos de CO2 equivalente. Mientras que, obviamente, las generadoras hidroeléctricas son las que tienen menor impacto. Estos números de acá son un poquito, uno se pregunta por qué hay una generación de gases de efecto invernadero en la generación por energía solar. Pero como estamos haciendo análisis de ciclo de vida y de todo el proceso de generación, por ejemplo, de energía solar, esto incluye la manufactura de esos paneles. Entonces, los kilogramos de CO2 emitidos cuando se estaban construyendo los paneles se utilizan acá para hacer este análisis completo. Eso quiero recalcarlo porque es importante que se den cuenta que en este tipo de análisis se, eh, se analiza completo el proceso, desde que se creó hasta, por ejemplo, el panel, uno podría decir que no emite nada, pero cuando se construyó, cuando se manufacturó este panel, se generaron algunas emisiones de CO2. Obviamente son mucho más pequeñas que las que va a generar eh, cualquier energía producida a partir de hidrocarburos. El segundo aspecto es el potencial que tiene cada una de estas tecnologías, si llamamos así, de producir toxicidad sobre los humanos. Obviamente las hidroeléctricas no son para nada tóxicas, deben generar muy poquitos DCD, pero acá vemos que los gases de estas plantas por hidrocarburos eh, son más o menos altas, pero aquí es importante el aporte de las generadoras por biomasa. Estas son las que queman, como decíamos recién, todos los residuos, por ejemplo, agrícolas, los residuos de las papeleras y al final ese residuo tiene un alto grado de impacto en la toxicidad de las personas, de toxicidad sobre las personas. El tercer elemento evaluado tiene que ver con el agotamiento de los elementos de carácter abiótico. Aquí se refiere a los recursos, principalmente los recursos que no son renovables. Y por eso se veía con un elemento tan extraño, o sea, no tan extraño, sino que tan de poco uso como el estroncio, porque podemos ver que las tecnologías, o sea, las fuentes de generación en base a hidrocarburos no son tan altas, pero sí son bastante altas el impacto que tiene la generación en base a paneles solares. Y esto es principalmente puesto que los paneles solares obviamente son altos en tecnología y ocupan una gran cantidad de elementos que no son para nada renovables, o sea, se van agotando dentro de nuestro stock de elementos que nos provee el planeta. Hay varios elementos ahí que principalmente todo lo asociado a tecnología tiene un alto impacto de este ADP, ¿cierto? Ahora, respecto de combustibles fósiles, obviamente todo lo que tiene que ver con hidrocarburos es mucho más alto y
todo el resto de las tecnologías son medianamente normales. Acá también me imagino que estos 419 y estos 595 tienen que ver con el proceso de construcción, no con el proceso de generación. El potencial de acidificación, ¿cierto? En base a SO equivalente, también es bastante alto el de todas las tecnologías asociadas a hidrocarburos. Y lo que uno, o sea, lo primero que se va fijando es que la, realmente la tecnología basada en la generación hidroeléctrica es bastante más verde, por así decirlo, tal como está aquí en el diagrama de colores, que el resto de las tecnologías. El potencial de eutroficación, también los hidrocarburos tienen un alto potencial y por otro lado las hidroeléctricas siguen bastante bajitas. El potencial de agotamiento de ozono, también importante el de los hidrocarburos y bastante menor el de las hidroeléctricas. El potencial de creación de oxidantes fotoquímicos, aquí es bien importante el aporte que tiene que ver con las fuentes de generación en base a biomasa. Esto es porque, obviamente, al ser biomasa son cadenas de hidrocarburos, pero se miden como etileno equivalente. Entonces, es importante ese aporte como, ese impacto basado en las cadenas de hidrocarburos que están compuestas de material orgánico en que está compuesta también esta biomasa. El potencial de cómo afectan sobre el uso de agua fresca, ¿cierto? De ecotoxicidad. Aquí yo hubiera pensado que el valor de las hidroeléctricas podría haber sido mayor, pensando en la sigla, pero como se miden como DCB equivalente, se ve que es bastante menor yo pensé que acá podían ser un poquito más altos estos números, pero no, por la forma en que se miden, no es tan alto. Y el potencial de ecotoxicidad, ¿cierto? De cómo afectan al mar principalmente, también vemos que los hidrocarburos, bueno, en general, siempre el que está asociado a el carbón pulverizado, la termoeléctrica a carbón, son las que llevan el liderazgo acá en cuanto a contaminación. Y finalmente, el potencial, pero ahora sobre el medio terrestre, es asociado también a las que utilizan carbón pulverizado son bastante más extensivas. Si miramos rápidamente este cuadro, no tendríamos por dónde poner alguna objeción hacia el tema de implementación de energías a partir de centrales hidroeléctricas. Pero en este cuadro creo que realmente faltan uno o dos indicadores, puesto que cuando se genera una central hidroeléctrica hay una pérdida importante de biodiversidad. Para poder generar un embalse es necesario inundar grandes cantidades bueno, me imagino que todos están al tanto del tema de Alto Maipo y de varias reservas naturales que van a tener que ser inundadas para poder generar energía eléctrica en el sur. Y aquí empieza el tema tanto ético como valórico y finalmente falta aquí ponderar algunos factores. O sea, obviamente acá tenemos que
bueno, en Chile ya se van a acabar realmente las termoeléctricas a carbón bastante pronto. Hablábamos que 8 ya están listas para salir del juego y vemos como una alternativa a estas plantas hidroeléctricas las que utilizan gas natural, principalmente las de ciclo combinado y las de ciclo abierto. Las de ciclo combinado tienen un gran potencial y por otro lado tenemos el impacto directo que causan las hidroeléctricas, que es bastante poco, pero no tenemos acá el impacto que causan sobre el ecosistema una vez que son instaladas, ¿cierto? Es bien importante tenerlo en cuenta también. Pero si miráramos por cuál es más verde, cuál es más roja, está claro en este cuadro, no queda muchas alternativas. Aquí, bueno, le hicieron hincapié a este 1165 que tenía que ver con el agotamiento de los elementos abióticos, que como les comentaba, se basa en los materiales que se ocupan para el panel solar, ¿cierto? Eh, Esos materiales son son, no son materiales tan corrientes para poder generar estos paneles, entonces hay un agotamiento finalmente de estos paneles, no podemos producirlos infinitamente o en un gran número, puesto que en algún momento los materiales, las materias primas que se utilizan se van a agotar. Y este es el mismo gráfico de antes, cada uno de las distintas categorías en las cuales están generando impacto, pero ¿a qué están asociadas? Si están asociadas a la producción de energía, de combustible, los procesos, construcción, operación. Este es como a nivel global. El anterior era para Chile y para energía en particular. Y bueno, las conclusiones entonces, sabemos que es una necesidad en nuestro país, es una imposición legal, no sé hasta qué punto, sé que hay una ley red, pero todavía no hay una obligación de hacerse cargo de todo lo que tú estás emitiendo. Yo creo que ahí falta un poquito de ese tema, pero el primer paso ya se dio, que fue implementar la ley red. Y que finalmente mejora la competitividad de un negocio, obviamente que sí, puesto que al poder incluso valorizar tus residuos, sí vas a generar más rentabilidad. Las medidas de la economía circular ayudan a reducir la generación de los residuos, generar nuevos negocios y estrategias comerciales, que es lo que hemos realizado en estas clases. Claro que es súper importante medir de alguna forma los resultados de la implementación de la economía circular y cuáles son los impactos que están generando. Para eso veíamos que incluso tenemos algunos software disponibles. Realizamos ese ejercicio en el cual se evaluaban distintas fuentes de generación de energía y que estaban estas propuestas para implementar la economía circular, que partían por el diseño, la competitividad, la industrialización, la evaluación de nuestros nuevos negocios. Generalmente lo más importante acá, a la hora de implementar un tema de economía circular, es bastante importante el diseño. Si un producto o un proceso fue bien diseñado desde el principio, es, eh, es bastante probable que los residuos que generen ya estén tomados en cuenta como una fuente de generación de valor, no solamente como un desecho. Y bueno, eso sería todo por hoy, muchachos. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? El quiz es mañana a las 8. Yo ahora de todas maneras igual voy a subir esta presentación. No, la presentación ya la mandé. Voy a subir el video y voy a subir las notas del taller 2. Y espero el próximo viernes tener las notas del taller 3 también. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, se suponía que un quiz se podía borrar la nota menor, ¿verdad? Creo que sí, creo que la nota de un quiz se borra. Ah, ya, gracias. Ujú. Bueno, lo dejamos hasta acá entonces. Chao, profe, Chao, gracias. profe, Ok, gracias. profe.
Chao, que estés muy bien. Chao, profe.